Bien, esta sería la cuarta sesión de esta serie que hemos titulado Escudriña y vive su palabra. Y la idea de hoy es aterrizar un poco lo que ya se ha visto en las sesiones anteriores y irnos acercando a herramientas prácticas de cómo llevar a cabo un estudio de la Biblia que les edifique, que puedan exprimir, por así decirlo, el texto bíblico. Simplemente como resumen, la semana pasada el pastor Miguel cubrió estos temas, estos tópicos. Él tituló esto como el proceso de interpretar el texto y esa presentación realmente era necesaria, y aunque se ve un poco técnica, yo no voy a entrar en todos los detalles, pero él hablaba de estos 7 pasos o 7 abordajes del texto bíblico que es necesario, no indispensable, porque muchas veces cuando nosotros estamos estudiando la Biblia en nuestra casa, quizás no tenemos todos los recursos disponibles para llevar a cabo un análisis de esta naturaleza. En el mejor de los casos, teniendo todos los recursos disponibles, pudiéramos llevar a cabo un análisis de esta naturaleza, pero hay veces que no podemos hacer eso. No obstante, cuando uno presenta cómo estudiar la Biblia, uno tiene que presentar qué es lo óptimo y cuáles son los elementos a considerar. Y en un primer aspecto se hablaba de la interpretación literal. Eso es básicamente ver el pasaje, ver en qué libro se encuentra, qué tipo de literatura es una literatura de sabiduría, es una literatura histórica, es una carta, una epístola prescriptiva donde se dice qué hacer. Eso genera o otorga mucha información para interpretar el texto. Luego se habla de una interpretación gramático-histórica. La idea es tomar las palabras y qué significaban las palabras en el momento que esas palabras fueron dichas. No todas las palabras que vemos en el texto bíblico significaban lo mismo en el momento que fueron dichas y tienen que ser interpretadas de manera histórica. De la misma manera, hay que tener un cierto conocimiento del contexto histórico-cultural. Nosotros sabemos, por ejemplo, que todo el Nuevo Testamento se escribió casi todo bajo la dominación del Imperio Romano, y hay muchísimas, aspectos de esa cultura que si uno los conoce, uno va a poder enriquecer la interpretación. Si se fijan, estas cosas, como les decía, no siempre uno tiene todos los elementos a la mano, pero uno tiene que saber que el texto tiene una riqueza que si uno profundiza y uno es diligente en leer otras cosas, otras fuentes, vamos a ver hoy algo de eso, uno pudiera enriquecer la interpretación. Luego está el análisis contextual, donde se habla de, obviamente, todo pasaje, todo versículo tiene un contexto inmediato. El verso que está arriba, abajo, un contexto del libro en el que se encuentra y un contexto más amplio que es de toda la Biblia. Y tiene que ser coherente, porque aunque la Biblia hablamos de que son 66 libros, realmente es un solo tomo, trata un solo tema, es la revelación de Dios al ser humano y de cómo conocerle. Entonces, aunque son múltiples autores, diferentes idiomas en los que se compuso y se redactó la Biblia trata de un solo tema, y por eso tenemos que tener cierto conocimiento del contexto, tanto inmediato como del libro, como de toda la palabra. Luego está el análisis léxico-sintáctico. Obviamente ahí también se hace cierto análisis de las palabras y de cuál conexión tienen las palabras. Si yo estoy leyendo un pasaje que dice, pero entonces Dios, el pero es un componente sintáctico, me indica que yo debería saber qué es lo que antecede, porque el pero es un contraste con lo que pasó anteriormente. Y si yo veo un por tanto, yo debería entonces ver a qué significa eso. Cuando yo leo Romanos 12, por ejemplo, y uno dice, por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, como por consiguiente, ¿a qué se refiere Pablo por consiguiente? ¿Qué es lo que él ha venido diciendo? Y cuando uno lee lo que él ha venido diciendo, uno dice, por eso él dice por consiguiente, hermanos. O sea que la sintaxis, la manera
de la construcción de la oración me lleva a leer para atrás, a leer para adelante. Algún texto puede decir, por lo que les voy a decir tal, yo tengo que leer más abajo qué es lo que me va a decir el pasaje. En sexto lugar, el análisis literario. Obviamente también eso tiene un componente de conocerla, como ya dije, en el literal. Es muy similar. De hecho, es lo mismo. Ahí hay una redundancia en lo que puse del texto, en dónde se encuentra, en qué tipo de literatura está. Y por último, la aplicación. Todo lo que hicimos anteriormente se trata de aplicar. La Biblia no es simplemente para aprender de información histórica o de conocimiento de respuestas teológicas, sino que la idea es que conozcamos más a Dios y en esa medida lo apliquemos a nuestra vida para ser transformados. Eso fue lo que se vio la semana pasada. Hoy hemos titulado esta sesión las 4 Cs de la interpretación bíblica, haciendo uso de algunas de las herramientas que vimos, que acabo de resumir y vimos la semana pasada. Vamos a ver algunas cosas ya concretas de cómo abordar de manera práctica un pasaje y un grupo de ejemplos acerca de esto. Comencemos por aquí. Hay una actitud que todo estudiante de la Biblia debería tener, y es la actitud del salmista en el Salmo 119:34. El salmista le pide a Dios: dame entendimiento para que guarde tu ley y la cumpla de todo corazón. Hay un trabajo que Dios hace en la mente del estudiante de la Biblia, que es un trabajo sobrenatural. Nosotros le llamamos a eso iluminación. Los teólogos le llaman iluminación. O sea, Dios ilumina la mente del ser humano para entender mejor su palabra. De hecho, hay varios pasajes en el libro de los Hechos. Hay un momento dado donde Pablo predica el Evangelio y dice hay un pasaje específicamente que dice que Dios le abrió el entendimiento a un grupo de mujeres para que aceptaran el Evangelio. Dios les dio comprensión espiritual. Y cuando nosotros vamos al texto bíblico, deberíamos hacerlo de manera orada. En inglés hay una expresión que no se traduce bien al español que se llama prayerfully, como orando: Señor, dame entendimiento, dame comprensión de tu palabra. Yo quiero entender qué tú tienes para mí en el día de hoy. Y esa actitud debería estar presente en el que estudia con cierta seriedad la palabra de Dios. La idea de darme entendimiento es para que yo la pueda entender y entonces la cumpla. Yo quiero obedecer tu palabra. Yo quiero servirte y vivir de una manera que a ti te complazca. Esa es la idea. Dicho eso, entonces, de la actitud, veamos las 4 Cs de la interpretación. Consisten en, primero el contenido. Tenemos que ver bien el contenido. Número 2, el contexto. Número 3, comparación. Y número 4, consulta. Contenido, contexto, comparación y consulta. Como les dije, hay cosas de las que ya aprendimos la semana pasada y resumí hoy que vamos a aplicar hoy, y otras van a ser añadidas y complementadas. Lo primero es el tema del contenido. Comencemos con el contenido. Yo titulé el análisis de contenido de que tenemos que acercarnos al texto con una observación detectivesca. No sé si esa palabra existe realmente. Una observación, ser observadores detectivescos. Nosotros tenemos que entrar con gran curiosidad al texto bíblico, tratando de indagar, tratando de escarbar, preguntándonos cosas que están ahí y preguntándole al texto cosas que están ahí para nosotros poder extraer. Yo diría que el componente más importante de la interpretación bíblica, el más importante, si tú no tienes, por ejemplo, un comentario, una Biblia de estudio, una concordancia, como vamos a ver al final de esta sesión, si tú no tienes ningún elemento a la mano, lo más importante es una observación detallada de lo que tú estás leyendo. Que tú te des cuenta a quién se le está escribiendo, quién la está escribiendo, qué está escribiendo, qué es lo que está diciendo, qué ocurrió, qué dijo, qué vio, dónde lo está describiendo o dónde está la persona que lo está escribiendo, cuándo fue más o menos que eso ocurrió, por qué, cómo. Esas son algunas preguntas simplemente. Estas son ejemplos de preguntas. Por ejemplo, cuando uno lee la carta a los Filipenses,
y uno sabe, bueno, Pablo se le escribió a los filipenses. ¿Qué escribió? Bueno, si ustedes leen la carta a los filipenses, es una carta de gratitud. Es una carta de gratitud, básicamente. Él está agradeciendo por una ofrenda que él recibió. Y lo acompaña, obviamente, de ciertas afirmaciones teológicas, comparte ciertas verdades. ¿Dónde le escribió? Él le escribió desde la cárcel. Y recibir una carta de gratitud de un preso es una gran cosa. Y escuchar ahí o leer ahí en ese pasaje, en Filipenses 4, donde él dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y lo que él habló previamente es que dice, yo he aprendido a vivir saciado o a vivir en pobreza, he aprendido a tener hambre como a tener abundancia, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando nosotros sabemos que Pablo escribió ese pasaje, que es glorioso, que dice que él ha aprendido a estar contento cualquiera que sea su situación, y uno dice, Pablo escribió eso desde la cárcel, eso como que brilla, ¿cierto? Esa sencilla información como que brilla. Y la mayoría de las Biblias hoy en día tienen al inicio, en la tapa de cada libro, a veces tienen un breve resumen de dónde se escribió, en qué fecha y demás, y eso ya da una información valiosa a la hora de interpretar. Y bueno, dice por qué lo escribió. Obviamente lo escribió como forma de agradecer la ofrenda que había recibido de parte de los filipenses, etcétera, etcétera. Pero no solamente eso, uno debe ser capaz de hacerle muchas preguntas al texto, múltiples preguntas al texto. Algunos conocen el pasaje de Santiago 1:1, cuando dice, hermanos, tengan por sumo gozo cuando se encuentren por diversas pruebas. Tengan por sumo gozo cuando se encuentren por diversas pruebas. Toma ese solo texto y di, o sea, hermanos, cuando se encuentren por diversas pruebas, el cristiano puede haber un momento en su vida que se encuentre en diversas pruebas. O sea, el cristiano puede estar sometido a diversas pruebas a la vez. Sí, ese texto lo afirma. Ok, wow, bueno, pues yo no me puedo tampoco extrañar cuando viene la prueba a mi vida. De hecho, Pedro en otro pasaje dice, ¿por qué les extraña que les venga el fuego de la prueba como que algo extraño le ha acontecido? Bueno, Santiago dice que cuando nos encontremos por diversas pruebas, ok, el cristiano puede estar en diversas pruebas, sí, bien. ¿Cuál debe ser la actitud? Gozo. No. Detectivescamente. Sumo gozo. Eso no está ahí por casualidad. Debe haber una exuberancia en el gozo. Debe ser un gozo notable, porque Dios está haciendo una obra en nosotros. Dios está construyendo. De hecho, si sigue leyendo, ténganlo por sumo gozo cuando se encuentren por diversas pruebas, porque la prueba de la fe produce paciencia, y entonces dice que produce un crecimiento en el carácter, ¿correcto? Wow, pero yo no me siento así. Si sigues leyendo, dice, y cuando se encuentren faltos de sabiduría, pídanla a Dios. Inmediatamente después de eso, bueno, cuando tú no te encuentres en gozo, en medio de la prueba, lo que te falta es sabiduría. O sea, la idea no es dame gozo, no. Señor, dame sabiduría para yo entender la situación en la que me encuentro y poderme gozar. ¿Se fijan cómo la interpretación de un texto haciéndole preguntas puede arrojarte mucho más información de lo que uno a simple vista ve? Pero la observación es, yo diría, el paso más importante de la interpretación bíblica. Una observación minuciosa, acuciosa, curiosa, viendo las interrelaciones, qué es lo que dice, qué es lo que plantea, etcétera, etcétera. Además de eso, hay cosas específicas que podemos ver en la interpretación. Una de esas cosas son los énfasis que el pasaje hace. A veces hay un espacio dedicado amplio a un tema en particular. A veces hay un propósito mencionado, o a veces ocurre que hay un orden de los temas que me da cierta información. Por ejemplo, yo puse ahí algunos pasajes simplemente como referencia. Espacio dedicado. Ustedes tienen el libro del Génesis. El libro del Génesis tiene 50 capítulos. ¿Ok? De esos 50 capítulos, del 1 al 11 están descritos la creación y las primeras generaciones, hasta en el capítulo 12 que comienza la historia de los patriarcas. O sea que del primer libro de la Biblia, 25% aproximadamente, 11 de 50, está dedicado a la creación
y a la historia de las primeras generaciones, incluyendo el diluvio. O sea, en un par de capítulos Dios creó el mundo, lo destruyó y lo volvió a formar. Wow, y entonces en los 39 capítulos restantes, ¿qué es lo que Dios relata? ¿No les da una idea de que como que para Dios es más importante lo que Él hace en 39 capítulos que lo que Él hace en 11? Para Dios, entonces, ¿qué es lo que Él comienza a contar a partir del capítulo 39, del capítulo 11 o 12? Su encuentro con Abraham. Comienza el plan de redención. Dios escoge a Abraham, que está en Ur de los Caldeos, lo llama, lo saca de su tierra y le dice, ven a la tierra que yo te mostraré. O sea, la redención del hombre comienza en el capítulo 12 de Génesis y termina el capítulo 50 y de ahí sigue la Biblia. Eso me da una información, ese espacio dedicado a tantas cosas que tienen que ver con la relación de Dios y el acercamiento de Dios al hombre, denota una importancia. Otro ejemplo. Ustedes, por ejemplo, ven el libro de Romanos. El libro de Romanos es uno de los más importantes de la Biblia en términos teológicos. Se considera el tratado teológico más completo de toda la Escritura. Lo escribió Pablo. Bueno, Pablo, ese libro tiene 16 capítulos. Y 11 están dedicados a contarle a los romanos y a nosotros las gracias o la gracia, la misericordia y el amor con el que Dios nos ha tratado. Del 1 al 11 nos dice que Dios ha entregado a su Hijo, que la justicia de Cristo es que nos cubre a nosotros, que nosotros no tenemos mérito por nosotros mismos para salvarnos, es Dios que nos salva por gracia, por medio de Cristo, y Él entonces nos imputa, nos regala la rectitud de Cristo a nuestro favor para que tengamos redención. Entonces en el capítulo, eso es el capítulo del 1 al 11, en el 12, del 12 al 16, entonces Pablo dice, por consiguiente, por todo lo que Dios ha hecho por ustedes, por todo el amor con el que Dios los ha tratado, toda la gracia que Dios ha tenido con ustedes, básicamente le dicen en los próximos capítulos, vivan para Él, vivan para Él. Eso es un espacio que si tú lees, por eso yo decía en una sesión anterior, una de las técnicas, vamos a llamarle así, que más ha bendecido mi vida en cuanto al entendimiento y comprensión de la palabra y de las Escrituras, es leer porciones grandes, largas, completas. Leer un libro completo de una sentada o 2 sentadas. Leer secciones. Voy a leer los profetas menores en una semana todos. Me voy a leer las cartas de Pablo en este mes. Me voy a leer los evangelios como una forma de capturar el mensaje completo, de entender los énfasis de los libros, los pesos de los temas. Eso me da mucha comprensión. De la misma manera, hay a veces propósitos mencionados. Ahí yo indico que en Juan 20, 30 y 31, Juan declara claramente, valga la redundancia, claramente, que su propósito es presentar a Cristo como Hijo de Dios y que crean en Él. Eso es lo que dice Juan. Yo he escrito este libro para que conozcan a Cristo y crean en Él. Básicamente eso es lo que dice. Entonces, todo lo que ocurre en el libro de Juan, yo lo tengo que interpretar a la luz de eso, a la luz de que ese es el propósito del libro específicamente. Y así ocurre con muchas de las cartas de Pablo. Nosotros sabemos en la carta a los Gálatas, por ejemplo, en el primer capítulo, Pablo reprende a los Gálatas por el evangelio que están creyendo, que era un evangelio diferente, que no es ningún evangelio nada, que se habían desviado de la doctrina correcta. Y entonces todo el libro es un llamado de atención para que regresen y una explicación de la doctrina correcta. Cuando uno lee el primer capítulo de los Gálatas, uno sabe ya en la declaración que Pablo hace cuál es la intención de todo el libro. Y eso pasa con la mayoría de los libros, de la Biblia. De la misma manera, a veces el orden de los temas agrega y añade cierta información. Esto sí requiere, aquí hay un chivito que hay que tener, como decimos en buen dominicano, ¿verdad? Es una información que debemos tener. Por ejemplo, en la cultura judía o hebrea era típico que se mencionaba primero la persona de más preponderancia en un grupo, en una pareja. Por ejemplo, cuando se nos describe que la selección que hizo Jesús de sus discípulos, de sus apóstoles, de los apóstoles, ustedes lo leen ahí en Lucas 6, 14 al 16, se enumeran
los apóstoles. Curiosamente, digo curiosamente porque quizá algunos no han reparado en esa observación, Pedro es el primero que se menciona y Judas Iscariote, el traidor, es el último que se menciona. Uno pudiera decir como que, bueno, ¿y qué orden, qué importancia tiene el orden? Bueno, tiene un orden. Cuando vemos a lo largo del Evangelio, Pedro siempre es el primero que habla, el primero que dice, el líder del grupo, de la manada, por así decirlo. Y Judas, obviamente, está de último con razón. Cristo Jesús sabía en todo momento, según Juan 17, que Judas era un traidor. Y el evangelista, inspirado por el Espíritu Santo, cuando escribe el Evangelio, pone a Pedro de primero y a Judas de último. Qué interesante. Bueno, estos son énfasis. De la misma manera, un tipo de énfasis pueden ser las repeticiones también. Las repeticiones de palabras, frases, personajes, incidentes. Las repeticiones. Acuérdense que es con una actitud de querer entender y detectivesca que vamos pero mira qué interesante, esta palabra aparece aquí 3 veces. La misma expresión, 3 veces. Por ejemplo, en el Salmo 136, que si ustedes lo leen entero, parece como una especie de, no de trabalengua, pero es una especie como de repetición. Ustedes sienten la redundancia cuando lo leen en voz alta. La expresión para siempre es su misericordia aparece 26 veces. Para siempre es su misericordia. O en inglés algunas traducciones lo traducen como para siempre es su amor. El amor de Dios, la misericordia de Dios es para siempre. Uno no va a luchar mucho tratando de entender qué es lo que el salmista quiere transmitir, ¿verdad? Pero ¿qué creen ustedes que el Espíritu inspiró al salmista? ¿Por qué el Espíritu pone al salmista a escribir 26 veces? Pregúntenselo detectivescamente. ¿Por qué el Espíritu Santo inspira al salmista David a escribir 26 veces que para siempre es la misericordia de Dios? ¿Será que la misericordia de Dios es grande? ¿Será que nosotros podemos, cuando pecamos, confiar en que seremos perdonados si nos arrepentimos? Nos están diciendo 26 veces, mi misericordia es para siempre. Mi misericordia es para siempre. Y díganselo 26 veces. Yo no se lo voy a decir ahora 26 veces porque van a pensar que uno está como medio atronado, pero sí, claro que hay un mensaje que está contenida en esa repetición, en esa redundancia. Si ustedes leen el libro de Eclesiastés, repite 32 veces o usa 32 veces en 12 capítulos la palabra vanidad. Vanidad, que significa vacío o enigmático, o sea, inentendible. Y combinado con la palabra vanidad, la palabra bajo el sol o la expresión bajo el sol aparece más de 30 veces. Si ustedes a mí me dan esa información, parecería entonces que lo que está debajo del sol es vano, ¿no, o no? Solamente viendo las palabras que se repiten, las repeticiones. Y eso es lo que Eclesiastés habla de la vida debajo del sol y su conclusión repetida es vana, es vacía, este mundo no llena, no da plenitud. De la misma manera, si se lee en el libro de Jueces, al inicio de cada sesión o al final de cada sesión se repite la frase, hicieron lo malo delante de los ojos del Señor, hablando de los hijos de Israel. Hicieron lo malo delante de los ojos del Señor. Como 7 u 8 veces se dice, hicieron lo malo delante de los ojos del Señor. Y el libro concluye diciendo, y cada quien hacía lo que le parecía. Claro, por eso es que hacían lo malo delante de los ojos del Señor, porque cuando el ser humano hace lo que le place y hace lo que le parece, el Señor no es complacido. De la misma manera, ahí hablé de palabras, de frases que se repiten. Hay también algunos personajes o incidentes que como que sus historias se parecen. Si ustedes saben la historia de José, del hijo de Jacob, el último de los hijos de Jacob, bueno, el penúltimo, porque después vino Benjamín, pero José fue el último de los 12 hijos de Jacob, que es vendido por sus hermanos a Egipto, sufre lo indecible en Egipto, pero Dios lo eleva a una posición de prominencia
Y luego de elevarlo a una posición de prominencia, Él es que salva a su familia cuando la trae de la tierra de Canaán, la trae a la tierra de Egipto para darle alimento y alimentarla. ¿No se parece eso a la historia de Jesús? Cómo Cristo vino y fue vendido por sus hermanos, por así decirlo, fue entregado a los gentiles, sufrió lo indecible, pero Dios, dice Filipenses 2, que le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, y ahora en Él tenemos salvación. Es una historia paralela. José y Jesús es una historia paralela, y así vemos múltiples personajes en el Viejo Testamento que lo entendemos, y entendemos las historias a la luz de lo que es la historia de Jesús también. Entonces estas repeticiones, ya sea de palabras, frases, personajes, incidentes, también nos dan una comprensión de las Escrituras. A veces uno habla de todo esto y quizás para el que no ha estudiado la palabra de manera sistemática y seria nunca, parece abrumador, pero realmente esto es un proceso. En la medida que uno lee la palabra, lee las Escrituras, se expone a ella, acude, como vamos a ver al final, acude a recursos que hay disponibles. Yo voy poco a poco entendiendo, comprendiendo. Dios me va dando más entendimiento. O sea que es un proceso, no se sientan abrumados por la cantidad de información que a veces uno comparte en estos cursos, porque esto no ocurre de la noche a la mañana, es un proceso. También hay cosas que vamos a ver que están relacionadas, a veces de lo general a lo específico, cosas de causa y efecto, preguntas y respuestas. Yo voy a poner un par de ejemplos para que vean a qué me refiero. Por ejemplo, cosas que van de lo general a lo específico, que le entenderíamos bien si tenemos eso en cuenta. Miren lo que ocurre aquí en Mateo 6. Dice Jesús, esto es en el Sermón del Monte, en la misma mitad del Sermón del Monte, dice: cuídense de no practicar su justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De otra manera no tendrán recompensa de su Padre que está en los cielos. O sea, él hace esa declaración en el versículo 1, pero luego, en lo que viene adelante, él habla de las ofrendas, la oración y el ayuno. El principio general es que nosotros no debemos hacer nada de lo que hacemos para Dios debe ser hecho para impresionar a los hombres. Y él dice, cuando ustedes ofrenden, no ofrenden para que la gente vea cuánto ustedes ofrendaron. Cuando ustedes oren, no oren con palabras bonitas y largo para que la gente diga, wow, qué piadoso, cuánto sabe, qué espiritual. Y cuando ayunen, no pongan la cara larga. ¿Y qué te pasa? No, que estoy ayunando. Eso lo dice literalmente así, Jesús. No, pónganse fresco, que nadie sepa, que su Padre, que lo ve en lo secreto, lo recompensará en público. Así como es, el principio general es nada de lo que ustedes háganlo para impresionar a los hombres. De la misma manera pueden haber otras prácticas, además de las ofrendas, la oración y el ayuno, porque estos son como los ejemplos del principio. El principio puede ir más allá. O sea que ahora yo entiendo, bueno, es que nada de lo que yo hago para Dios debo hacerlo para impresionar a nadie, es para Dios, es Dios que me ve, es Dios que me recompensa. Ahí lo entiendo, eso de lo general a lo específico. Y hay múltiples pasajes que son así. De la misma manera, a veces hay pasajes que manifiestan una causa y un efecto, y es bueno ver esa conexión. Miren cómo este pasaje habla de un efecto que hay en aquel hombre que se llama el bienaventurado de aquí. Dice, cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores. Simplemente como un ejemplo de las preguntas que tenemos que hacerle a los pasajes y ese sentido de detective que tenemos que tener. Cuán bienaventurado. Eso no tenemos nosotros que buscar un diccionario para saber lo que significa. Puede ser que un diccionario nos ayude, pero qué bienaventurado. ¿Qué es un bienaventurado? Es una persona dichosa. Qué bien le va al individuo que hace esto. Eso es lo que la Biblia está diciendo. Qué bien le va, qué bien es aquel que hace esto. ¿Qué es lo que dice? El hombre que no anda en el consejo de los impíos. Es esto. Que no escuche el consejo de los impíos. Los impíos son los que no sirven a Dios, los que no aman a Dios, los que viven su vida como que Dios no existe. Qué bueno, qué bienaventurado, según Dios, qué bien le va al hombre que no anda prestando atención al consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores. O sea, no solamente que no escucha, sino que no se para en el camino de los pecadores. Y mucho menos se sienta en la silla de los escarnecedores. Ahí hay como una progresión.
Primero yo escucho, después yo me detengo, después yo me siento. Así es el pecado. El pecado es gradual. El pecado tú comienzas prestando atención, tú te descuidas, te comienzas a entusiasmar, te seduce, tú te paras, tú te detienes en tu vida, tú comienzas a hacerle caso y luego tú te sientas y te estableces ahí y ahí fracasaste, por así decirlo. Qué bien. Bueno, excelente. O sea, el hombre que se mantiene lejos del pecado, ni lo escucha, ni lo atiende, bienaventurado. Sino, ese no es bendito. El bendito es el que en la ley del Señor está su deleite. Y en su ley medita de día y de noche. Ustedes le pueden hacer muchas preguntas a ese pasaje. ¿Y qué va a pasar con este individuo que ve el pecado de lejos y que abraza la ley de Dios como su meditación? Reflexiona en ella, piensa en ella. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Es una imagen ahora, eso es un símil. Eso es una figura del lenguaje que dice, imagínate un árbol plantado junto a corrientes de agua. ¿Cómo se ve un árbol plantado junto a corrientes de agua? Bonito. No quiere decir que este individuo, todos ellos son hermosos, sino que se ve fuerte, se ve resistente, que da su fruto a su tiempo. Es una persona productiva, fructífera, y su hoja no se marchita, duradero, productivo, duradero, todo lo que hace prospera. Es un individuo que le va bien en sentido general en lo que emprende. Causa-efecto. ¿Cuál es la causa? En la meditación en la palabra, el rechazo del pecado en mi vida me traerá bendición de parte de Dios. Dios bendice al obediente, al justo en ese sentido. Sigamos entonces con alguna de estas cosas que tenemos que ver en los pasajes. Bueno, ya mencioné, por ejemplo, cosas parecidas. Hay figuras, mencioné el símil, que es como árbol plantado. El símil es esa figura que usa siempre el como tal cosa, como árbol plantado. Y así hay muchísimas otras figuras que se utilizan en la Biblia, que es como una comparación, por así decirlo, que nos ilustra. Salmo 42, como el ciervo brama por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Como el ciervo, así de sediento está mi alma, de necesitada está mi alma de ti, Señor. Ese tipo de figuras me proveen una información hasta emocional de lo que se experimenta cuando uno desea a Dios. En ese caso del Salmo 42. Metáforas, por ejemplo, la metáfora es como un símil, pero sin el cómo. Ustedes son la sal de la tierra, la luz del mundo. O sea, no son como la sal, ni como la luz, no. Ustedes son la sal de la tierra, la luz del mundo. Nosotros no somos sal, no somos un grano de sal, ni somos un bombillo prendido. Sino que tenemos nuestra función en la tierra. Cuando leen nuestra función en la tierra es como aquel de la sal y la luz. Y eso tiene muchísimas enseñanzas para nosotros. Si le damos mente a eso y le hacemos la pregunta, ¿y qué es lo que hace la sal? Y no hay que ser un químico para eso. ¿Qué es lo que hace la sal? La sal da sabor, la sal preserva los alimentos, ¿verdad? O sea que yo tengo, sí, el Hijo de Dios le da un sabor a la vida que no tiene el mundo y también preserva el mundo de la putrefacción del pecado. Y la luz, bueno, uno puede también hablar mucho de lo que la luz hace, ilumina. Uno puede ver con claridad, uno ve las trampas, uno ve los obstáculos, uno puede caminar derecho cuando uno ve, etc. Contrastes, el uso del pero para cambiar de dirección. También se usan metáforas de contraste o ironía en la Biblia. Bueno, hay tantos peros gloriosos en la Escritura que uno se queda corto. Oigan Efesios 2, entre ellos también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Eso éramos nosotros antes. Vivíamos para nosotros, satisfaciendo los deseos de nuestra carne, o sea, vivíamos para mí, para el yo,
lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó. Ese es un pero glorioso. Y hay muchos peros así en la Biblia que son gloriosos porque introducen la acción de Dios en el escenario de la pecaminosidad humana y de la insensatez humana. Nunca despreciemos un pero como que, bueno, pero eso no está... No, el pero es la mayoría de las veces muy glorioso. Y por último, cosas reales cosas reales en la vida. La Biblia me habla de una manera muy consistente con la realidad. Yo tengo que leer la Biblia tratando de ver en qué se asemeja esto que me describe la palabra a la realidad que yo estoy viviendo. ¿Qué aspectos del pasaje ves en tu experiencia? Y te propongo, y le proponemos que tratemos de buscar las emociones y las actitudes de los involucrados, las reacciones, para poderte identificar en cada situación de los personajes y sobre todo las reacciones de Dios, las acciones de Dios ante el accionar humano. ¿Cómo responde Dios? ¿Cómo actúa? ¿Qué siente Dios? ¿Qué dice Dios que Él siente? Cuando Dios dice, yo me complazco en tal cosa, déjame ver en qué es que Dios se complace, porque yo lo quiero complacer. Wow, Dios se complace en la verdad. Dios aborrece la mentira. Esas son palabras fuertes piensa en algo que tú aborrezcas. Yo aborrezco eso. Quizás hoy no tenemos esa expresión así, pero decimos yo odio, yo detesto eso. Así dice Dios, hay muchas cosas que Él aborrece y hay cosas que Él se complace en. ¿Cuáles son las reacciones de Dios cuando nosotros hacemos tal o cual cosa? Eso nos da una idea de cómo es Dios. Entonces, ahí tenemos una lista de aquellas cosas que nos van a conducir con esta investigación acerca del texto. Los énfasis, las repeticiones, las cosas relacionadas, causa, efecto, preguntas y demás, cosas parecidas, los símiles, las metáforas, a veces los contrastes también, y cosas que son reales en la vida. Eso va a permitir que uno escarbe un poco más el texto que lo que a simple vista se ve. Prosigamos entonces con el otro componente de la interpretación o la otra C de la interpretación, que es el contexto. Y aquí es básicamente, hay múltiples abordajes a este tema, pero yo quiero concentrarme, aunque voy a mencionar otros, pero concentrarme en tres. Uno es el contexto inmediato del pasaje. Segundo, el contexto del libro en el que se encuentra ese pasaje y el contexto de toda la Biblia. Vamos a poner algunos ejemplos para ilustrar la importancia del contexto. La importancia del contexto. Yo creo que todos ustedes lo conocen. El pastor Miguel puso un par de ejemplos la semana pasada, pero quiero redondear con estos tres elementos de lo inmediato del pasaje, el libro y toda la Biblia. Comencemos con Filipenses 2. Miren la primera parte de ese pasaje. Dice, así que, amados míos, tal como siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocúpense en su salvación con temor y temblor. Déjenlo ahí. No vean lo otro, por favor. No vean lo otro. Lo que pasa es que no le puedo poner un efecto que entrar el otro, entonces, así que no me dañen las cosas. Cuando uno lee ese primer versículo 12, uno queda con la sensación de que la salvación hay que cuidarla con temor y temblor, con miedo. Y muchos han alegado o propuesto que ese pasaje significa que yo, si no cuido mi salvación con temor y temblor, yo pierdo mi salvación. Porque la salvación hay que cuidarla con temor y temblor. Si yo la descuido, pues la pierdo. Pero en realidad, si tú lees el otro versículo, dice, porque, es una continuación, cuídenla, porque Dios es quien obra en ustedes tanto el querer como el hacer para su buena intención. Dios es quien obra en mí, tanto el querer como el hacer para su buena intención. Eso
el querer como el hacer implica que Dios me da los deseos que yo necesito para cuidar mi salvación con temor y temblor, y Dios me da la habilidad, el hacer, para hacerlo. O sea, Dios me ha dado todos los elementos para que yo sea capaz de cuidar mi salvación con temor y temblor. Entonces, al final, ¿quién es que la cuida? ¿Dios o yo? Yo, con la infusión de la ayuda de Dios. Cuídala, porque es que Dios ya ha hecho algo por ti extraordinario. Es como si a ti te regalan algo muy especial. Alguien te regala quizás un anillo, un reloj, una cadenita que dice, mira, eso le perteneció a mi abuelo. Y lo voy a poner en estos términos. Cuide esa cadenita con temor y temblor, porque eso le perteneció a mi abuelo. No es que cuídala con temor y temblor, porque si la pierdes te voy a dar una pela o te voy a arrancar la cabeza, no. Sino porque eso tiene tanto valor para mí, es tan especial para mí. Es como eso lo que Dios está diciendo aquí, porque Dios es quien obra en ustedes. Si Dios ha hecho esto por ti, lo menos que tú puedes hacer es cuidarla con... Y esa expresión, entonces, temor y temblor, yo me voy a quedar en este principio del contexto inmediato, pero el temor y temblor, cada vez que uno lo ve a lo largo de la Biblia, implica reverencia. Eso es lo que implica. Entonces, fíjense que ya el pasaje no está diciendo que yo puedo perder la salvación, sino que es tan preciada que yo la debo cuidar con reverencia. El contexto inmediato me lo dice. Otro pasaje que habla del contexto inmediato. Hijo mío, si has salido fiador de tu prójimo, si has dado promesa a un extraño, si te has enredado con las palabras de tu boca, si con las palabras de tu boca has sido atrapado. Ok, miren el versículo 2. Si te has enredado con las palabras de tu boca, si con las palabras de tu boca has sido atrapado, ese pasaje se utiliza para justificar la doctrina del reclámalo y recíbelo, o, peor aún, aquella doctrina que dice que si tú dices algo negativo te cae. Si te has enredado con las palabras de tu boca, si con las palabras de tu boca has sido atrapado, no digas nada negativo porque te cae. Hay como un efecto, un poder místico, un poder sobrenatural en las palabras que tú dices. Nosotros sabemos, hermanos, no por este texto, sino por el resto de las Escrituras, que mi palabra no tiene poder. La palabra de Dios tiene poder, pero mi palabra no tiene poder. Bueno, dicho eso, pero quedémonos en el contexto. ¿De qué es que está hablando ese pasaje? Que no te comprometa a ser fiador de una gente que tú no sabes si puede pagar. No te enredes. Mira, sí, yo voy a pagar. A mí me ha tocado hablar con gente que fue fiador de otra persona. Esa persona no pagó. Llamaron al fiador y ahora el fiador dice, pero que esa deuda no es mía. Bueno, pero si tú eres fiador es tuya. Te enredaste con la palabra de tu boca. Y de hecho, este pasaje, cuando tú lo comparas con otro que habla de la fianza, no es una prohibición a ser fiador. Es que si tú no tienes con qué pagar, no seas fiador. Tú puedes ser fiador si tú tienes con qué pagar, no hay problema. Pero se fijan cómo el contexto inmediatamente arroja luz. Esa es la importancia del contexto inmediato. Así como ese pasaje, hay muchísimos pasajes. De hecho, hay todo un libro que escribió Coalición, donde participó nuestro pastor Jairo Namnun, uno de nuestros pastores, que está ahora en Piedra Angular, la iglesia plantada, que se llama Textos fuera de contexto. Y hay un grupo de pasajes muy conocidos, muy famosos, que han sido sacados de contexto y precisamente lo han puesto a decir cosas que el pasaje no dice. Simplemente ignorando el contexto en el que se encuentra el pasaje. Pero miren esto también, y ahora es el contexto del libro en el que se encuentra. Este es un pasaje muy conocido. Porque yo sé los planes que tengo para ustedes, declara el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. ¿Todos han oído ese pasaje? Ese es el pasaje que yo titulo, ese es el cheque en blanco de Dios. Yo no tengo planes de calamidad para ustedes. O sea, en mis planes no hay sufrimiento en tu trayectoria. Eso es del diablo. Porque los planes de Dios son de bienestar. Míralo ahí. El asunto es que hay un versículo anterior, que es el 25:11,
en Jeremías 25:11, 4 capítulos más para atrás, donde se le dice al pueblo de Israel que ellos se van cautivos a Babilonia por 70 años. Entonces, claro, a un pueblo que tú le anuncias que se va a ir cautivo por 70 años, Dios, ustedes lo pueden ver en toda la palabra, Dios nunca anuncia un juicio sin dejar una esperanza. Y a través de Jeremías, Dios le emite un juicio, Dios le profetiza un juicio al pueblo de Israel y le dice: yo te voy a llevar cautivo por tu pecado, por tu rebelión y por tu insensatez. Te voy a llevar cautivo por 70 años a Babilonia. Y un poco más adelante le dice: pero yo tengo buenos planes para ti. Ahí está la esperanza. Entonces, podemos concluir de la siguiente manera. El punto es que si nosotros reclamamos que Jeremías 29:11, que fue lo que leímos, es una promesa directa de Dios para nosotros, entonces debemos reclamar Jeremías 25:11, es una promesa para nosotros. Nos gusta reclamar las promesas de prosperidad y bienestar, pero nadie reclama la promesa del exilio babilónico durante 70 años y así no funciona. ¿Qué es el problema? Entonces tenemos que entender las cosas en su contexto del libro. Eso no fue dicho para el pueblo cristiano. De hecho, la promesa de bienestar, incluso voy más allá, la promesa de bienestar que se promete en ese versículo ni siquiera es una promesa individual. No es que cada israelita va a tener planes de bienestar, sino que en general la nación, luego del exilio babilónico, le va a ir bien a la nación. Pero van a haber pobres y van a haber gente sufriendo también, porque esa es la realidad de este mundo caído. Es una promesa para Israel, no individual, nacional. Eso no me puede ser dicho a mí como una promesa de que Dios va a eliminar todo obstáculo y todo sufrimiento de mi camino, como si fuera eso, como que ser cristiano es una vacuna contra el sufrimiento. No existe, eso no es así. ¿Y qué pasa? Que cuando lo creemos, nos decepcionamos. Y cuando lo creemos y lo predicamos y lo enseñamos, pues nos desacreditamos. Porque estamos diciendo una cosa y Dios no ha dicho eso. Ahora, hay un sentido teológico en el que sí los planes de Dios para nosotros son de bienestar, pero no con cero sufrimiento. Porque es que el bienestar que Dios quiere producir en nosotros conlleva sufrimiento. Porque no hay forma de forjar, no hay manera de forjar la imagen de Cristo en nosotros a menos que no suframos. Bueno, por último, hablando de la importancia del contexto, veamos ahora el contexto la importancia de ver las cosas en el contexto de toda la Biblia. Este pasaje, conocidísimo: el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Como Dios es amor, la conclusión de muchos es que, como Dios es amor, entonces, por esto muchos no creen en el infierno o que las calamidades o sufrimientos no vienen de Dios. Como Dios es amor, Dios no quiere que pasemos por nada malo. Dios no nos... las cosas que son sufrimiento no vienen de Dios. Esa es la conclusión que muchos entienden, y hay dentro de las filas cristianas y personas que han salido de las filas cristianas, que se han convertido en seculares, en lo que nosotros llamamos liberales, teología liberal, que piensan una cosa de Dios que es según su mente y según su entendimiento. Pero realmente sí, Dios es amor, pero Dios no es solo amor. La Biblia dice aquí, en 1 de Juan 4:8, que Dios es amor, pero la Biblia dice entonces, en múltiples pasajes, esto es un ejemplo nada más: los que se ensalzan no estarán delante de tus ojos, aborreces a todos los que hacen iniquidad, destruyes a los que hablan falsedad. El Señor aborrece al hombre sanguinario y engañador. Y ahí hay otras referencias que podemos usar, esas y otras referencias donde Dios es amor, pero Dios es justo y es santo. Y un Dios justo y santo tiene que reprender y castigar el pecado, porque la santidad de Dios lo demanda, lo requiere. Cuando Dios castiga, por así decirlo, y disciplina, Él no está siendo menos amoroso, Él está siendo justo. Y en su amor Él tiene que disciplinar. Nosotros lo hacemos con nuestros hijos. Entonces, una cosa no quiere decir la otra. El que Dios sea amor no quiere decir que Él no vaya a actuar en contra del pecado humano y en contra del pecado de nuestras propias vidas. Otro ejemplo, y esto lo hago con una cita de este autor D.A. Carson,
Famosa frase, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso suena maravilloso, pero ¿qué es todo? ¿Ser un campeón de fútbol? ¿Un físico nuclear? ¿O un supermodelo? ¿O un magnate rico? ¿O el próximo presidente de mi país? A fin de cuentas, el texto dice todo, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué limitar a Dios? Sabemos que eso no significa todo eso, ¿verdad? Porque la Escritura no le promete a todo el mundo. Dice él, cuando él sigue en este texto que él pone esta cita, él sigue razonando diciendo, seríamos todos entonces presidentes y famosos y ricos y ese no es el plan de Dios revelado en el resto de las Escrituras. Entonces hay que tener mucho cuidado, ya sea con el contexto inmediato, con el contexto del libro y con el contexto de toda la Escritura, de qué es lo que realmente me está diciendo un pasaje, para yo poderlo interpretar. El contexto es básico. Entonces, yo quisiera entonces lo voy a mencionar relativamente rápido porque no voy a profundizar. Esas cosas que acabamos de decir, nosotros podríamos hacer uso de ese abordaje sin tener herramientas, sin tener mucho conocimiento, simplemente siendo rigurosos en leer el texto. A veces si no entendemos bien podemos aventurarnos a leer todo el libro. O sea, podemos hacerlo sin otras herramientas, pero ya hay otras herramientas que, por ejemplo, están disponibles para yo hacer un análisis histórico, por ejemplo. Hay Biblias de estudio, ahorita lo vamos a mencionar, pero también hay contextos históricos que me ayudan a entender una realidad o un pasaje. Hay contextos culturales. Por ejemplo, aquí quiero mencionar, en la cultura pagana del mundo griego y romano, cuando entendemos esa cultura podemos entender mejor algunos pasajes. Por ejemplo, lo que Jesús hizo con las mujeres en su época, en su tiempo, es notable. Hoy en día, después de las varias olas de ¿cómo le llaman? De feminismo, tenemos una postura social distinta hacia las mujeres que lo que tenía la época de la cultura del tiempo de Jesús. Era una cultura machista, donde la mujer era denigrada, que no es la postura bíblica y nunca lo ha sido. Cuando Jesús vino a la tierra, se rodeó de múltiples mujeres, les servían, él las servía, les ministraba, hablaba con ellas de una manera que la cultura no lo permitía. En Juan 4 tenemos un ejemplo, cómo Jesús habla con una mujer que era considerada una mujer de mala reputación y Jesús la aborda, lo cual no era parte de las costumbres de su época, que se hablara en público con una mujer y menos de mala reputación. Él lo hizo. El texto de la mujer adúltera también habló con ella, le perdonó, dice quien no tenga pecado que tire la primera piedra. Luego cuando resucita, a quien primero se le aparece es a las mujeres. Y vemos en el libro de los Hechos que había un grupo de mujeres que eran seguidoras cristianas, pero no solamente eso, sino que cuando leemos los pasajes que tienen que ver con el matrimonio, en las cartas de Pablo, por ejemplo, Efesios 5, que es el más conocido pasaje del matrimonio, que le dice a las mujeres que se sometan a sus maridos como al Señor, ¿verdad? Ahí está el machismo. Pero 3 versículos más para abajo, maridos, amen a sus mujeres como Cristo amó la iglesia y se dio a sí mismo por ella, para santificarla. ¡Wow! En una cultura machista como esa, eso es un pasaje como revolucionario. Y saber eso, cómo era la cultura en esa época, y leer ese pasaje me dice a mí, pero esto es increíble, cómo la Biblia levanta a la mujer a niveles que en ese momento eran desconocidos, para esa cultura por lo menos. Ese conocimiento cultural me permite afirmar eso. De la misma manera, a veces algunos aspectos geográficos de la Escritura nos ayudan a entenderla mejor, a darle un poquito más de brillo. Yo mencioné la mujer de Juan 4, ¿verdad? De Juan 4 es la mujer que Jesús se encuentra junto a la fuente de agua, junto a un pozo, y habla con ella. Y tenía 5 maridos y demás. Y en ese pasaje se nos dice que Jesús iba de una región a otra, y dice el texto que tenía que pasar por Samaria. En realidad él no tenía que pasar por Samaria, porque él podía volar a Samaria por mar. Y eso era lo que los judíos hacían. Los judíos hacían un viaje por mar para no pasar por Samaria. Pero Jesús
tenía que pasar por Samaria porque quería encontrarse con esa mujer. Y saber ese detalle geográfico le da un brillo de la intención de Jesús de encontrarse con esa mujer y tener un intercambio con ella muy importante. Además de eso, a veces el concepto teológico de la Biblia, entender la Biblia en sentido general me ayuda a rechazar herejías y a entender la verdad. Por ejemplo, yo leí en una ocasión un autor que en Juan 11, ustedes saben que en Juan 11 se relata la resurrección de Lázaro. La resurrección de Lázaro. ¿Alguien no conoce la resurrección de Lázaro aquí? Famosa esa resurrección, ¿verdad? De su amigo, del amigo de Jesús, Lázaro. Bueno, un autor que yo leí, él entendía que la resurrección de Lázaro era una ilustración del rapto de la iglesia. Que Lázaro representaba a la iglesia. Y Jesús, cuando viniera en su segunda venida, así como llamó a Lázaro, iba a llamar a la iglesia, ven fuera. Y que el rapto de la iglesia era el levantamiento de la iglesia cuando Jesús viniera. Y obviamente, en lo que leí, este pastor expuso ese pasaje de esa manera, donde habían otros pastores, y cuando él se sentó, le preguntó a un pastor amigo, ¿tú habías visto eso en algún momento en ese texto? ¡Qué riqueza, eh! Y le dice el otro pastor, bueno, yo creo que tú eres el único en la historia que lo ha visto. ¿Ustedes creen que esa fue la intención del autor? En ese momento ni siquiera de rato se había hablado. En el momento que se escribe ese evangelio, ni siquiera de rato se había hablado. Es Pablo que habla en Tesalonicenses mucho más adelante de algo como eso. Ese concepto era desconocido en ese momento, eso era algo impensable que fuera de esa manera. Pero en fin. Bien, sigamos al tercer elemento. Me voy a emplear quizás unos 10 minutos no más. La comparación. La comparación también es otra C de la enseñanza o de la interpretación bíblica. Los reformadores creían en este concepto que se llama la perspicuidad de las Escrituras, que significa claridad o transparencia. O sea, los reformadores creyeron que las Escrituras eran claras en su mensaje fundamental. Lutero llegó a decir lo siguiente: lo que es oscuro y difícil en una parte de la Escritura se afirma con mayor claridad y sencillez en otras partes. Por tanto, para entender la Biblia, comparamos escritura con escritura. Es un elemento, es una forma extraordinariamente útil y efectiva de entender la palabra. De buscar pasajes que hablen de lo mismo y ver qué matiz, qué información me da que no me lo provee. Y eso sirve mucho. Este autor decía lo siguiente: es raro que tengas que salir de la Biblia para explicar algo de la Biblia. Bueno, pensemos, nosotros hoy en día somos beneficiados, por eso yo no quiero que nos desanimemos con el estudio, porque hoy en día nosotros tenemos a nuestra disposición recursos en demasía. De hecho, es tanto que es como que mucha gente dice, no, pero se vuelve uno loco, o sea, si uno le sigue el paso a eso. Pero en realidad piensa en el primer siglo, en el segundo siglo, en el tercer siglo, que la gente no tenía ni siquiera una copia de la Biblia. O sea, que esa gente no estudiaban la Biblia, no la estudiaban. ¿Y cómo? Con el texto. Poniendo atención, siendo rigurosos en su lectura, y así a través de la historia. Nosotros ahora, como les digo, que tenemos ese privilegio. La Biblia se explica a sí misma. En esta comparación podemos hacer uso de lo que se llaman concordancias, que es una herramienta que permite encontrar términos, palabras y conceptos en los distintos libros de la Biblia. Yo voy a hablar de eso en un momentito, y también referencias cruzadas, como herramienta para identificar pasajes que hablan del mismo tema. Son quizás términos que la mayoría conoce, pero yo quiero explicarlo para beneficio de otros que quizás no han tenido contacto con estas herramientas. Un ejemplo de la utilidad de las referencias cruzadas. Veamos las referencias cruzadas, su utilidad, por ejemplo. Nosotros conocemos este texto que dice, y todo lo que pidan en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Ok, otra vez, este es otro cheque en blanco de Dios, ¿verdad? No, todo lo que pide en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado. Si tú pides algo y Dios no te lo da, ese versículo lo afirma. Si tú pides algo y Dios no te lo da, ¿qué fue lo que pasó? No lo pediste en el nombre de Jesús. Quizás te faltó mencionar en el nombre de Jesús al final. Porque si no lo piden en el nombre de Jesús, no te lo van a dar. No sé. Tú lo pediste con fe, realmente tú estabas confiando, porque si no lo pediste con fe, mira, no. Bueno.
¿Hay algún otro pasaje que hable de peticiones en la Escritura? Bueno, veamos este. El mismo Juan, escribiendo en su primera carta, dice, esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Oye, pero Jesús, ¿por qué tú no dijiste eso antes? Pero el primer pasaje está mal. No está mal. Si tú lo lees en su contexto, tú entiendes por qué Jesús dice eso. Pero este pasaje complementa y cruza una información y te provee una información que tú no tenías en el primer pasaje acerca de las peticiones. No, Dios concede y es poderoso para concedernos las peticiones. Él nos escucha, pero si son conforme a su voluntad. Y de hecho, algo que corrobora eso es ese otro pasaje del Salmo 37:4. Pon tu delicia en el Señor y Él te dará las peticiones de tu corazón. Yo he recibido tarjetas de cumpleaños y de felicitaciones que dice que Dios que te conceda las peticiones de tu corazón. En realidad, yo quisiera que me pusieran, oro porque tu delicia está en el Señor. Porque realmente eso es un texto condicional. El primero de Juan 5:14 es condicional. Si tú pides conforme a la voluntad de Dios, Dios te va a conceder. El segundo también dice lo mismo. Si tu delicia, si Dios es tu deleite en tu vida, ¿qué es lo que tú vas a desear en tu corazón? Lo que a Él le agrada. Pues entonces lo que tú pidas Dios te lo va a dar. Porque dice Juan que esa es su voluntad y entonces Él te lo va a conceder. Y entonces Juan 14, lo que tú pides en el nombre de Jesús, conforme a la voluntad de Dios, porque tu delicia es del Señor, todos esos textos como que se entrelazan y ahora tú tienes una teología de peticiones. Ahora yo entiendo cómo que se pide y qué es lo que yo voy a recibir. Si tú pides algo y tú no lo recibes, ¿cuál es la conclusión? ¿Que Dios no te oyó? No, la conclusión es que eso no es conforme a su voluntad. Y la criatura, que somos nosotros, dice, está bien, tú eres Dios, no yo. Tú me das lo que tú quieres. Entonces, cuando yo entiendo la Biblia como es, yo me pongo en mi lugar y pongo a Dios en su lugar. Simplemente con este breve análisis de referencia cruzada de varios pasajes de peticiones. Miren otro ejemplo, breve, acerca de esto. Juan 2:15 dice, no amen el mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguien ama el mundo, el amor del Padre no está en él. ¿De qué mundo está hablando? Fíjense lo que dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. A Dios sí ama el mundo y me dice a mí que no ame el mundo. Salmo 24 dice que del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y lo que en él habitan. Pero si el mundo es del Señor, ¿por qué yo no lo puedo amar? Porque de hecho Él lo ama. Es que no son... Aquí hay 3 versículos y en una concordancia tú te vas a dar cuenta que esos 3 versículos es mundo la palabra, pero son 3 tipos de mundo. Son palabras diferentes que hacen referencia a 3 cosas diferentes. La primer versículo de Juan 2:15 hace referencia al sistema del mundo. No ames el sistema del mundo. Lo que el mundo es como sistema. Y el sistema del mundo básicamente un sistema que el hombre ha erigido para hacerse feliz sin Dios. Eso es el mundo. El sistema de valores, principios, las cosas que la gente persigue para hacerse feliz sin Dios. Eso Dios dice, no lo ames. No ames las cosas que están en el mundo. Ese tipo de cosas no las ames. Pero en el Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, la humanidad. Porque el mundo también significa la humanidad. Dios amó la humanidad de tal manera que entregó a su Hijo. Y el Salmo 24 está hablando del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, del mundo material, no de la humanidad. O sea que uno es el sistema, otro es la humanidad y otro es la creación. Mundo, las 3. Si yo no tengo una concordancia, a veces yo puedo caer en la confusión de qué es lo que significa una cosa. Entonces, esto es un ejemplo de una concordancia. Esta es la concordancia más conocida, la de Strong, y esa la letrita roja que dice exhaustiva. Ellos toman cada palabra de la Biblia y la listan en todos los pasajes que aparece. Mundo, y te aparecen todos los versículos donde aparece mundo, y te aparece como la oracioncita. Mírenla ahí la lista de A, eso que está ahí, bueno, no lo puedo ver porque es una palabra con A que comienza y están todos los versos que están ahí. Ahí es fácil de ubicar todos los versos que tienen que ver con mundo, o con Dios, o con misericordia, o con perdón, o con etcétera, etcétera. Es muy útil tener algo como esto. Esto está electrónico también. Y es muy útil tener una concordancia a la disposición para poder estudiar.
De la misma manera, le mencioné las referencias cruzadas. Son temas, las referencias cruzadas es versos que hablan del mismo tema, no necesariamente las mismas palabras, pero hablan del mismo tema, como le puse de la oración hace un momentito. Entonces, fíjense que aquí en esa Biblia, esa es la foto de una Biblia, yo diría cualquiera, porque casi todas las Biblias actuales tienen referencias cruzadas. Fíjense que abajo tiene unas notas y en los versos tienen unas letritas pequeñas. Eso significa que si te dicen el verso A, en el verso, cualquier verso te dice una letra A, tú vas abajo y ahí te van a poner varias referencias cruzadas, o sea, versos que hablan de lo mismo en otros libros. Entonces también a mí me enriquece mucho y es muy fácil, porque esto no es nada sofisticado, esto es una Biblia común y corriente, que uno ve abajo, mira, déjame buscar este verso a ver qué dice, y te da un matiz que muchas veces uno no ve en el verso que está leyendo. Esa es una manera también de comparar y de estudiar la Biblia. Entonces la recomendación, digamos, es esto, es comparar para yo profundizar en mi entendimiento en referencias cruzadas o en concordancias de este aprendizaje. La consulta entonces, que es la última C del estudio de la Biblia, es usar otros recursos para poder seguir profundizando. Este es el mejor diccionario que yo conozco de palabras bíblicas. Te toma la palabra, cada palabra de la Biblia, por ejemplo, Aarón o Jesús, y te dice la etimología y qué significa y cómo se usaba, etcétera, etcétera. Amor o centurión o dracma, que es una moneda romana, o etcétera, etcétera. Te dice todas las palabras y te las explica de tal manera que a veces que uno está leyendo, uno no sabe lo que está diciendo, un texto, y uno va ahí, uno busca la palabra y uno entiende. Diccionario Vine, muy conocido, tanto del Viejo como del Nuevo Testamento, es un solo tomo. También otro recurso son las Biblias de estudio. Las Biblias de estudio. Aquí hay dos ejemplos, la Biblia MacArthur de estudio, muy conocida, muy usada entre muchos de nosotros. Esta es la foto de la Biblia temática que editó el pastor Miguel, que ya está en Amazon, y ya la tenemos aquí, la vamos a tener para la conferencia. Sí. Hay una Biblia también, que no la puse aquí, que produjo un grupo de mujeres liderado por Katy, la esposa del pastor Miguel también, que también va a estar disponible más adelante, pero estas son Biblias de estudio. Lo que básicamente hacen estas Biblias, ustedes la abren y tienen, delante de cada libro, tienen la explicación del libro, de los desafíos teológicos que tiene ese libro, de la historia, del autor, quién lo escribió, por qué lo escribió, a quién se lo escribió, y luego ustedes van al libro y se dan cuenta que el texto está arriba y abajo hay un grupo de comentarios, versículo por versículo, qué significa, qué implica. Hay referencias cruzadas también en esas Biblias de estudio. O sea que con una Biblia de estudio yo me acerco bastante a lo que es como toda la dotación que necesito para entender la palabra. Lo que sí necesito es la iluminación del Espíritu, porque yo puedo tener toda esa información y si no tengo la disposición realmente de entender y conocer, pues me va a pasar por arriba, en un sentido. Y por último, están los comentarios bíblicos. Este para mí es el comentario más sucinto y mejor de toda la Biblia. Es un solo tomo también, el comentario de William MacDonald. Ustedes lo abren y como las Biblias de estudio, tienen comentarios versículo por versículo de toda la Biblia. A mí me resulta sumamente práctico y útil ese comentario. Entonces ahí como que le he dado una serie de recursos prácticos de cómo profundizar en el conocimiento de la palabra. Como vimos 4 aspectos de la interpretación: contenido, contexto, comparación y consulta. Las 4 C de la interpretación bíblica. Así que nada, pido al Señor que haya sido de utilidad y que le haya podido entusiasmar. En eso. Esto es una carrera de toda la vida. El cristiano es un estudiante, es un discípulo de Jesús. Y su palabra es como el manual de nuestra vida. Así que el Señor nos guíe, nos dé primero el deseo de estudiar y nos lleve entonces a estudiarla de manera sistemática. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias porque el material para hablar y compartir todo esto viene de ti. Es tu palabra el objeto de nuestra devoción y tu palabra la queremos, Señor, para crecer en ella y para profundizar, conocerte más y poderte complacer.
Danos a todos, Señor, un hambre por tu palabra, como tenía el salmista, que quería entender para poder vivir lo que tú has expresado y revelado. Así que sé con nosotros, Señor, sé con cada uno de los que está aquí presentes, poniendo en nosotros el querer como el hacer en este sentido de estudiar tu palabra. En tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Gracias por acceder a este recurso. Espero que haya sido de gran bendición para tu vida. Te sugiero que te suscribas a este canal de forma que tú puedas recibir notificación la próxima vez que hayamos subido un nuevo recurso que pueda servirte de instrucción y bendición.